Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, esta clase va a ser grabada porque estoy viajando y no tengo buena señal. Pero bueno, esta es nuestra primera clase de Romanos. Romanos, primera parte. Esta clase está dividida, o esta materia, en dos partes. Vamos a ver la primera parte, que es esta, y vamos a estar analizando muy bien el contenido de esta carta, que se me hace, para mí y para muchos autores, que es una carta que contiene prácticamente toda la escritura. Toda la escritura está considerada dentro de esto y vamos a ver cómo ustedes mismos van a ir viendo este desarrollo y cómo va siendo cautivador, cómo vamos comprendiendo lo que le fue revelado al apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Vamos a estudiar un poco en la introducción, la intención de la carta y todo lo que se refiere a la, pues, al éxito que ha tenido a través de los siglos, lo que se considera suma importancia la carta a los romanos. Así es que vamos a iniciar con algo de historia. Es importante que entendamos el contexto. La carta que escribió Pablo va fundamentalmente dirigida a dos tipos de personas. Una, a personas que habían recibido las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, y que todas estas personas recibieron esta carta, recibieron el mensaje de las buenas nuevas, la mayoría de ellos, cuando viajaban a Jerusalén o a los lugares en donde ya estaba funcionando la predicación del Evangelio. Esta situación hizo que hubiese mucha eh, ya propagación de las buenas nuevas a través de todos los discípulos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y viajaban y regresaban a su país o a donde ellos vivían, que en este caso era Roma. Ese es el primer grupo de personas, que eran personas comerciantes, eran viajeros, eran gente que era judía también, que iban a Jerusalén a reunirse como lo hacían habitualmente, al menos una vez al año, y ahí es en donde se les predicaba el Evangelio y regresaban ya habiendo nacido de nuevo. Otro sector era la gente que residía en Roma y que ahí empezaron a ser evangelizados por estas mismas personas y que se empezó a propagar entre gente que no era cristiana, pero o judía, ambas cosas, sino que tenían las religiones de la Roma de ese tiempo y también recibieron las buenas nuevas y empezaron a convertirse al cristianismo. Eso fue muy bueno porque empezó a crecer hasta una cuestión tan grande y tan significativa que fue una iglesia muy perseguida. Conocemos la historia, las persecuciones de Nerón, las persecuciones de Diocleciano, y que llegó el momento en que esto fue tremendamente en tamaño grande, que tuvieron que, por la persecución, esconderse en las catacumbas, ¿no? Hasta hoy se encuentran inscripciones antiguas en los, porque son enormes, son laberintos, y todavía se encuentran ahí inscripciones que dejaron talladas en piedra, en las tumbas, los creyentes de esa época. Y solamente era la única forma como podían reunirse. Y, y de esta manera, esta carta se fue también transmitiendo de país en país, bueno, de esa época, con gente que al leerla quedaba muy impactada. Hasta que, bueno, ya quedó dentro del canon de la Biblia y se fue transcribiendo hasta que llegó ya el que tuviera todo el canon completo, todo el conjunto de cartas, pasar a la prueba en todas las reuniones de los concilios que se hicieron para aceptarla como una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y de esta manera ya quedó ya incluida y transmitida y traducida después ya por Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, la King James,
todas las versiones que hay hasta la actualidad, que es lo que tenemos en nuestra propia Biblia. ¿Y por qué el mensaje que hay dentro de la carta de los romanos es tan importante que la entendamos? Es muy importante porque toca todos los aspectos prácticamente desde el Génesis hasta la redención. Trae bastantes cosas, pero la verdad fundamental y el eje central es la salvación y la redención a través de Jesucristo. La redención, la salvación y una transformación de los que al leer la carta recibían el mensaje inspirado por el Espíritu Santo y tenían un cambio radical en su configuración espiritual. Esto fue uno de los pilares de todos los discípulos a través de los siglos hasta el día de hoy. Por eso es que ustedes están el día de hoy estudiando esto, y lo vamos a entender tal como lo entendieron los discípulos desde la iglesia primitiva, que realmente habla del corazón del hombre y que no ha tenido cambios. Entonces, empezando a hacer la lectura de nuestra carta, que les voy a pedir que tengan ustedes muy a la mano, y para la próxima clase, esta es una clase grabada, pero para la próxima ya vamos a tener oportunidad de que yo les voy a ir proyectando en pantalla. Van a poder ustedes tomar una fotografía de lo que voy a proyectar, les va a servir como una guía, como material de estudio, y nos vamos a ir basando en lo que vayamos estudiando allí. Bueno, así es que vayamos un poco acerca ya del contenido de la carta a los romanos. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, y como todas las cartas que se escribían en la época, tenían una escuela, una manera, un estilo de escribir. Ustedes recordarán que Pablo tenía la ciudadanía romana. Él debió haber estudiado con muy buenos maestros, aparte de que era el judío convertido a la religión de la ley de Moisés, pero aparte fue un hombre muy culto, hablaba fluidamente el griego, hablaba bien el latín, por lo cual no le fue ninguna obstáculo, no fue un obstáculo es poder escribir esta carta y enviarla. Él la escribió en el griego, y nosotros entendemos que por la configuración de la escritura de la carta, tiene toda la redacción como se acostumbraba en esa época, en los libros, bueno, que eran cartas realmente, eran pergaminos, rollos, como se acostumbraba en esa época, al estilo de la escuela griega que después los propios romanos copiaron. ¿Cómo es este estilo? Esto nos va a ayudar mucho a nosotros para poder entenderla. Es por medio de ciertas figuras en la propia carta, de preguntas y respuestas. O sea, plantea una pregunta o una tesis, una propuesta, o si quieren ustedes pueden llamarlo como una pregunta que nos harían en la escuela. Obviamente que la respuesta no se la vamos a dar ahí, sino que el mismo apóstol Pablo después escribe la respuesta. Y así nos va llevando, y ahí es donde nosotros vamos comprendiendo la intención de la carta. Así es que vamos a ver cómo primero él plantea un panorama general, y después ya entra en lo que son las interrogantes y después las respuestas. Una de las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo era que la gente que había recibido el Evangelio, viajantes o viajeros o comerciantes, como lo mencioné, y la gente que residía en Roma y empezó a recibir el mensaje de la salvación, vivían en un sistema muy poderoso. El Imperio Romano, que ustedes saben por la historia, era un imperio muy fuerte, muy poderoso, tanto políticamente como militarmente, pero era una nación opresora. Tenía una conquista de prácticamente todos los países del mar Mediterráneo, que abarcaba desde España, Portugal, Inglaterra, todo el norte de África,
de todo lo que era el Ponto, Grecia, hasta llegar a Jerusalén, que estaba dominada en ese tiempo cuando el apóstol Pablo estaba allí. Bueno, cuando era Saulo y era fariseo. Entonces, este imperio dominante era el que tenía no solamente un poderío de esa naturaleza, sino que también era muy, muy decadente. De hecho, sabemos por la historia que la nación romana en esa época fue decayendo paulatinamente por una corrupción total en sus conductas sociales, conductas familiares, y esta misma corrupción se fue debilitando a la larga el imperio romano hasta que finalmente desapareció con los conquistadores, sobre todo del Asia Media y del Oriente, con Atila, con Genghis Khan, con todos ellos. Ellos fueron los que prácticamente fueron destruyendo todo este gran imperio, pero finalmente prevaleció lo que se propagó a través de los cristianos de la época, hasta que llegó en el año 300 el emperador Constantino, quien oficializó, entre comillas, el cristianismo, muy a su manera, por cuestiones políticas, porque había expandido tanto el pueblo cristiano que y ya muy debilitado el imperio romano, política y militarmente, decidió que esa iba a ser la religión oficial. Pero tiene una mezcla, tuvo una serie, fue una cuestión híbrida, en donde hubo una mezcla de cuestiones paganas de la antigua Roma, de la antigua Grecia, y con el mensaje de que estaban recibiendo los romanos residentes de las buenas nuevas de salvación. Entonces, la preocupación y el gran problema que enfrentaba Pablo es que él no podía viajar. Viajó cuando ya fue llevado para el martirio, pero mientras siempre, inclusive en alguna escritura dice, tengo muchas ganas de visitarles, impartirles de los dones y hablar con ustedes, pero bueno, no pudo, por eso envió esta carta. Y su preocupación era la contaminación que podría sufrir a todos aquellos creyentes que habían recibido el Evangelio. Esa era su máxima preocupación, de que se contaminara el mensaje de salvación por las costumbres sociales y conductas que tenía la gente de esa época, que era muy fácil que se contaminara. Entonces, él tenía una labor gigantesca porque tenía que ir quitando parte por parte de todas aquellas falsas enseñanzas contaminadas para que pudiera lograr dejar puro y simple el mensaje de la redención. Así es que nosotros cuando empezamos a leer la carta en el capítulo 1, al estilo de esa época, hace la apertura anotando quién la escribe, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 1, él lo aclara muy bien y va describiendo cuál es su rol y su postura en un llamado ministerial confirmado. Y dice acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así, ya empezando con esta escritura, nosotros ya encontramos cosas sumamente interesantes porque él aquí ya se está reconociendo, primero, que su nombre ya ha sido cambiado de Saulo, ha sido cambiado a ser ahora Pablo, que sabemos que ese es su nombre ya como ministro del cristianismo de esa época, ya reconocido también como un apóstol, dice, llamado a ser apóstol. Entonces vemos a Pablo cómo se está él determinando y presentando como un hombre creyente, cristiano, y que ya ha pasado un tiempo suficiente como para que se pudiera confirmar su ministerio apostólico. Más o menos se calcula que fue escrito entre el año 57 o en el año 59 de nuestra era.
habían pasado aproximadamente 25 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba en Grecia, en Corinto. Todavía no había hecho estaba haciendo su gira misionera en todos esos lugares. Y es cuando él escribe su carta a ellos, ¿no? Em, Cuando Pablo escribe esta carta, este, había algunas todavía por la misma situación de que no había suficientes discípulos como para ir y continuar con la obra de la evangelización, que ese era el peligro que corría. Y inclusive había varios que no se habían bautizado con el don del Espíritu Santo. Todos los principios básicos del Evangelio todavía no habían sido bien aclarados y que podían confundir por la mezcla de tantas religiones en esa época y empezaron a interpretar deficientemente la sana traducción y el entendimiento del mensaje de salvación. Entonces, todos ellos empiezan a tener ese riesgo. Pablo lo sabía muy bien. Entonces, él va a empezar a explicar y a mencionar y establecer la diferencia que hay entre esas religiones que el hombre, todo el mundo lo sabía, somos seres espirituales, hoy lo sabemos, eran fácilmente confundidos. Entonces él, al aclarar su rol en la iglesia, ya un apóstol, un enviado, y no estamos hablando de jerarquía, sino de un oficio de responsabilidad, él ya tenía bien claro que también está haciendo una labor de evangelismo. Así lo dice en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. También démonos cuenta que aquí ya están implícitas las tres personas de la deidad. Cuando él dice siervo de Jesucristo, está hablando del Hijo. Y al final del versículo dice, para el Evangelio de Dios está otra parte de las tres personas de Dios y que esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así es que vemos que están ya aquí completos los requisitos de introducción de quién es, a través de Pablo, el remitente de esta carta. Y esta carta es ni más ni menos el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Entonces ya, por ese hecho, es que fue aceptada dentro del canon del Nuevo Testamento la carta. Porque esto ya desde el primer versículo ya estamos totalmente convencidos quién es el autor y el remitente, ¿no? Bueno, lo escribió Pablo, pero bueno, el remitente es el mismo Señor. Y sigue diciendo en el versículo 2, acerca de Jesucristo, que Él, el Padre, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí también tenemos una gran riqueza que tenemos que explicar. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de los profetas. ¿A quién va dirigido? Es a los que los conocían. ¿Quiénes eran los que eran de la ley de Moisés? Ellos eran los que conocían todo el mensaje profético del Mesías. Y estamos hablando principalmente del profeta Isaías, estamos hablando del profeta Daniel, o sea, todos los profetas mayores y los profetas menores, y aún del Génesis también, que sería Moisés y Josué, y un tercer autor, que escribieron todo el Pentateuco. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que va directamente a tocar este conocimiento de los profetas, ¿no? Y ya se le consideran santas escrituras. Esto no fue escrito después de que se aceptó todo el Nuevo Testamento como auténtico y genuino de las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿no? Ya estaba considerado como algo santo. Esto es importante porque le da seriedad y la connotación de inspiración del mismo cielo en esta carta. Y también habla, como leemos en el versículo 3, de qué evalúa la carta. Bueno, algunos ya hay, los judíos que estaban leyendo dijeron, ay, bueno, esto yo lo entiendo. Los no judíos, bueno, están por entenderlo. Vamos a verlo más adelante. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también hay otro elemento muy importante. En ese tiempo,
a la única persona que se le reconocía como Señor era al César, el emperador romano. Y César era el mismo significado que decir Señor, pero un Señor Dios. Era reconocido como un Dios, como lo hacían los egipcios, y bueno, así era considerado el César. A nadie llamaban Señor más que a Dios. Y bueno, el César era la encarnación del Dios de los romanos. Y bueno, y aquí el apóstol Pablo, que esto va dirigido a la gente de Roma, que posiblemente no conocía nada de las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá, no eran judíos, y está ubicando al Señor Jesucristo a la misma categoría de Dios. Cuando Él dice, nuestro Señor Jesucristo, ahí ya dicen, los no judíos, a ver, esto está interesante porque no está hablando del César, está hablando de quién, de qué Señor está hablando. O sea que ya desde los primeros versículos empezamos a entender el contexto de lo que va a ser esta carta, ¿no? Verdaderamente explosiva y de un gran significado. Sigue diciendo en el versículo A, al final del 3, que era del Señor Jesucristo, del linaje de David, según la carne. Aquí está ubicando bien de quién se trata. Los judíos que conocían bien, o todos los hebreos, bueno, judíos es hablar de Judá, pero hablemos de cualquier tribu, de las 12 tribus de Israel, ¿no? De los que vivieran ahí y que tenían antepasados de las diferentes tribus. Empiezan a ubicar muy bien al rey David, que era considerado uno de los mejores reyes, y ya conocemos la historia en las cartas de los reyes y las crónicas, quién fue David. Y sabemos que a él le fue dada la promesa por parte del Señor cuando establecen un pacto de que el Señor se compromete con el rey David de darle un descendiente que tendría un reinado eterno, un trono eterno, y que sería ni más ni menos el Redentor. Y ahí es donde va a ir a dar esta descendencia desde David hasta el Señor Jesucristo, que sería el Mesías que vendría a heredar el trono eterno. Así es que para los judíos esto también, o los hebreos que leían esto, estaban diciendo, es un cumplimiento profético de lo que se le haya prometido al rey David, que se concretó a través del pacto con el rey Salomón. Sí, exactamente. Para ellos no tenía ninguna duda que esto iba a ser así. Y dice en el 4, y esto también es muy importante, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay una palabra que es también muy de considerarse. Fue declarado. Entendamos que es una declaración porque esto tiene un aspecto legal, una connotación jurídica. Una declaración legal es cuando se presentan dos o más testigos para hablar y relatar de lo que vieron, de lo que testificaron, y la autoridad que esté escuchando lo que relata un testigo y otro testigo que coinciden y dicen lo mismo, el mismo acontecimiento, se considera como cierto, como una verdad. Bastan dos testigos, hasta la actualidad en las leyes en todo el mundo, que basta para confirmar que fue cierto, ¿no? Que fue cierto lo que sucedió. Y entonces aquí dice, fue declarado, ¿y dónde están los testigos? Dice, bueno, fue declarado, ¿qué declaración? Declarado Hijo de Dios, ¿ok? Con poder. Y el único poder para que fuese declarado Hijo de Dios era el poder del Espíritu Santo. Ahí está una persona. Y después dice, según, ahí está, si querían saber quién es el que declara, es el Espíritu Santo. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ahí está la segunda persona, que es el mismo apóstol Pablo. Pero también menciona a alguien que están ahí, pero no podían declarar, pero sin embargo estuvieron presentes, que fueron lo que él menciona acerca de la resurrección de entre los muertos. Bien, que muchos están dormiditos todavía,
u otros ya habían ido a la presencia de Dios, pero no podían declararlo, pero estaba Pablo allí y sigue diciendo, vamos todavía avanzando. Dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para propagarlo por todas las naciones, ¿no? Y en el 6, vamos al 6, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. O sea, le está haciendo ese, ustedes también van a tener este llamado para que puedan participar de esta declaración y ustedes van a poder también testificar de lo mismo. Van a verificar que Cristo tiene una gran labor que hacer con ustedes. Y dice en el 7, él ya generalizó un poco más. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es. Y vemos cómo él en este deseo que él tenía, lo va a externar y va a decir algo muy importante. Después de que él ha mencionado en esta introducción quién la escribe, quién es el que está detrás de todo, él va a decir algo en el versículo 8. Dice así, ustedes pueden hacer la lectura también, capítulo 1, versículo 8 estamos. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Ahí vemos cómo Pablo tenía muy claro que ya se estaba difundiendo el Evangelio y el riesgo que se estaba corriendo de esa mezcla, de esa contaminación de la palabra y la doctrina auténtica del Señor Jesucristo. El mundo de ese tiempo que abarcaba toda la zona, desde Europa, norte de África, todo el Mediterráneo, todas esas regiones. Bueno, sigue diciendo en el 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y nos damos cuenta de que él está externando el deseo sincero de tener una comunión y una relación con todos ellos, de que lo pudieran identificar como alguien que tenía un gran interés porque oraba por ellos. Y luego dice en el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir con ustedes. O sea, aquí ya lo está diciendo él, sabemos que no pudo, pero él está tratando el deseo de que estar presencial con todos ellos. Dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Un don espiritual está hablando acerca, y se entiende, que de los dones del Espíritu Santo que no tenían, aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, porque no había gente suficiente para propagar el Evangelio. Habían recibido las buenas nuevas de salvación, pero hasta ahí nada más. He ahí el gran riesgo. Y entre los dones del Espíritu Santo que podemos mencionar que hacían falta, era el don del discernimiento de espíritus, para que pudieran poder distinguir lo que es, lo que venía de Dios, el único Dios verdadero, y lo que era una falsificación, una usurpación o algo que no era de Dios, menos del mensaje del Evangelio. Y eso solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo es que se podía saber. Bueno, continuamos y dice después, en la lectura, dice, comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados en la fe. 12 dice, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, vuelvo a insistir que esta carta está dirigida a estas naciones, o sea, nacionalidades, tanto romanas como de cualquier otro país, gentiles, como judíos, ¿no? Y es más, en el 14 lo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma.
O sea, el compromiso moral que externa el apóstol Pablo, tanto para judíos como a no judíos, estaba presente. O sea, él te sentía en su pecho un ardor para confirmarlos, para transmitirles dones. Y bueno, ya está claro que él se va a proponer hacerlo a como dé lugar. Hasta aquí nosotros vemos que ya está la introducción, quién le escribe, quiénes son los autores, cuál es la postura de él y a quién va dirigida. Y a partir del versículo 16 empieza ya a abrir el contenido de lo que va a ser su carta. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí también vemos otra vez a quién va dirigida la carta, pero él está hablando de algo que es importante, que está incluyendo el poder de Dios. O sea, él une que el Evangelio tiene un contenido espiritual. ¿Cuál es ese contenido espiritual? El poder de Dios. ¿Para qué? Y este es el punto y el eje central de la carta, para salvación. Porque esa era la intención, que ellos fueran salvos. Y vamos a ver en la próxima clase, a analizar meticulosamente el concepto de lo que es la salvación, y ellos no tenían problema en entender qué era, pero ellos debían de conocer el mecanismo por el cual debían de ser salvos. Sabían que era la salvación en el significado de la palabra, pero ¿cómo? A través de un judío de Nazaret. O sea, tenía que saberlo. Y bien, eso es lo que se va a encargar Pablo. Y dice, a ver, tienen que creer esto, de esta salvación. El judío, en primer lugar, porque conoce todos los antecedentes del antiguo pacto, y también al griego. O sea, el griego, el intelectual, el hombre culto, el hombre comerciante, y bueno, a ellos. Y dice en el 17, vean que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí quiero hacer notar que en el original griego se maneja otra manera el tiempo, cuando dice, mas el justo por la fe tiene vida o vive. O sea, en un tiempo de un eterno presente. Esto, así como se entiende, como he mencionado, fue lo que impactó a Lutero. Cuando él tiene este conocimiento y se le revela en su espíritu de que la fe genera vida, es porque entiende Lutero que no había vida si no se tenía esta fe, había muerte. Y cuando él comprende esto, dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Y que lo menciona muy bien y lo dice, por fe y para fe, el justo por la fe vive. Entonces, aquí ya genera él una inquietud muy grande en los lectores de la carta. Necesitamos saber esa fe que da vida. Y vamos a llegar a la conclusión de que la fe viva es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Él ya está considerando la tesis de dónde va a partir, ¿sí? Es decir, van a conocer bien qué es la salvación y que la salvación es una fe y la fe es una persona y esa persona está viva y esa persona es el Señor Jesucristo. Y por medio de él van a tener vida eterna. Eso es lo que poco a poco les va a ir diciendo. Y ya cuando él llega a esta carta, a estas alturas de la carta, pues ya está empezando a entrar en los diferentes sectores y que la carta va dirigida a tres principales componentes de estos sectores sociales y culturales, a tres estructuras de pensamiento de ese tiempo. Primero, a los judíos, que son eminentemente el aspecto
religioso, espiritual, a ellos. La segunda estructura de pensamiento es a los romanos, expertos en las leyes, de donde surge el derecho romano actualmente en muchas democracias, en donde está el aspecto legal, jurídico, el pensamiento del político, de la organización social, ya que en ellos es pues, donde surgen los senadores, después surgirían los diputados, los presidentes, los reyes, etcétera, todo el aspecto jurídico y judicial y legislativo. O sea, a ellos también va a ir dirigida esta carta. Y tercera tipo de personas o de estructuras de pensamiento que sería a los griegos. Estamos hablando de los intelectuales, de los científicos, de los filósofos, de la gente pensante, ¿sí? Y mucho más antigua que los romanos, también a ellos. Entonces vemos que está abarcando todas las posibilidades que pueden darse en el pensamiento, inclusive les puedo asegurar que hasta el día de hoy, estos tipos y estructuras de pensamientos todavía los tenemos entre nosotros, todavía están. Por eso es que la Carta a los Romanos tiene esta vigencia hasta el día de hoy para nosotros. Bien, entonces ya empieza a entrar en materia, empieza ya a quitar como en una cebolla, empieza a quitar las capas, ¿sí? Y va a empezar a hablar acerca de la verdad espiritual de cualquier hombre, cualquiera que sea su cultura, su ascendencia, su etnia, su origen, su lengua, todo lo que ustedes quieran. Bien, en el versículo 18 dice así, y empieza a plantear grandes verdades, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí es donde ya empezamos nosotros a tener una crítica, empezamos a generar ciertos criterios que se van a manejar en lo sucesivo. ¿Y qué es lo que Pablo está dando a entender aquí? A ver, ¿saben qué? Que el único Dios verdadero está muy enojado, tiene ira, y la ira de Dios es cosa muy seria. Dice, pues sí, quiero decirles que Dios tiene un sentir en su ira por lo siguiente, porque hay impiedad e injusticia, es decir, impiedad es falta de amor al prójimo, por un lado, y por el otro lado es la injusticia, es decir, a pesar, y va directo a los romanos, a pesar de que ustedes son generadores de leyes del sistema romano, dice, ustedes no actúan con justicia. ¿Por qué? Porque detienen con la injusticia, con una actitud fuera de toda ley, lo que es la verdad. Y bueno, ahí ya empiezan a darse cuenta, no queremos que el único Dios verdadero esté enojado con nosotros, está airado contra nosotros. Nosotros queremos saber por qué y cómo, lo decía en el 19, se dan cuenta cómo plantean una cosa y después viene la respuesta, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que, a ver, ¿por qué está enojado Dios con la humanidad? ¿Por qué se ha enojado específicamente contra los que detienen la verdad, contra los que ejercen impiedad y los que ejercen fuera de la ley? ¿Por qué está enojado? Y les dice, bien, porque Dios mismo les ha dado a conocer su persona a este tipo de personas. Y ahí los lectores dicen, ¿y cómo es que se los manifestó ya a los que detienen la justicia y los que detienen la piedad? En que Él se puede demostrar que eso ha sucedido. Bien lo dice a continuación en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, está hablando del ámbito y la atmósfera espiritual, dice, su eterno poder y deidad, nos damos cuenta de la magnitud de lo que está hablando Pablo, del eterno poder de Dios, el Dios omnipotente. Y además, no solamente que es
eternamente poderoso o su omnipotencia, sino que también es Dios mismo, de su deidad, o todo lo que pueda ejercer Dios en su calidad de ser Dios mismo. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí está trasladando Pablo a los lectores al Génesis. Nos está llevando a los capítulos 1, 2 y 3 del Génesis, principalmente. Y donde dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Del mundo, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, aquí habla en dos conceptos de mundo. Lo que es el cosmos, o sea, todo lo que es creado, lo que es orgánico, lo que es la tierra, toda la creación en sí, pero también a su sistema de funcionamiento. Esto va a ser importante porque lo va a estar diciendo entre líneas, lo creado y el sistema, cómo funciona lo creado. Esas dos cosas, no lo olviden, esas dos cosas. Y sigue diciendo, desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estamos hablando que esto ocurrió en el año 57 después de Cristo, en el cual, ¿qué desarrollo científico podría haber? Bueno, pues lo sabemos por el estudio que se tiene del pensamiento griego. Ya se hablaba de los átomos, ya se hablaba de la generación de las cosas creadas, ya se hablaban de muchas cosas que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Entonces, lo que le está diciendo Pablo, a ver, y dense cuenta cómo está hablando a griegos, cómo está hablando a romanos y cómo está hablando a judíos, ¿sí? A esas tres personas. Dice, dense cuenta ustedes que el Dios único y verdadero, Él es el que ha creado todo lo que ustedes ven, valga la redundancia, el que ven con los ojos, todo lo que ha sido creado, y que todo esto que ha sido creado está manifestada toda la deidad y el poder de Dios, y que hay leyes, hay cosas que ya en ese tiempo se trataba de entender cómo era el universo, porque había todo el clima, o sea, ya había, de acuerdo a la época y a la tecnología de la época, de todas maneras se sabe que había grandes avances. Toda la gente de Babilonia había hecho grandes avances en la astronomía, los físicos, bueno, la física de los griegos, ¿no? O sea, las teorías matemáticas de Euclides, los descubrimientos de Pitágoras, o sea, ¿dónde hablaríamos horas acerca de todos ellos? O sea, que no estaban tan ignorantes. Hoy tenemos tecnología, pero todas esas teorías que hoy son ya leyes y cosas que existen, ya estaba ahí esa semilla. O sea, que no estaba hablando de cosas que no entendían necesariamente, sino sí, ya las tenían allí. Y les dice, no tienen excusa, porque saben que esas cosas que Dios creó y su sistema de funcionamiento con leyes y todo, existen. Y bueno, ahí ya les va quedando mucho más claro todo lo que Él ha dicho. Bueno, sigue diciendo en el versículo 21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es que todo esto que ya hemos dado lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 21, ya empieza a clarificar cuál es el estado espiritual, cuál es el estado intelectual, y aún ahí va a llegar a la otra parte que es aún al cuerpo, ¿sí? O sea, ¿hacia dónde va a dirigir a estos sectores que hablé? Los va a empezar a dirigir a la esencia del ser humano, que es el espíritu, su expresión pensante, intelectual, que es el alma, y que la parte ejecutiva es la corporal, ¿sí? Está abarcando las tres partes de cómo Dios nos creó. Y la misma creación del propio hombre y de la inteligencia que tenemos debía de ser reconocida como algo que viene de Dios. Y es ahí donde va a empezar a hablar el apóstol Pablo
acerca de la verdad del hombre, de su esencia y hasta dónde se ha desviado. En la próxima clase vamos a ver, ya les voy a empezar a proyectar unas diapositivas o placas, o como les llamen. Van a poder tomar fotografías de ellas, no hay problema, y vamos a entender bien esto, porque esto es vital para el desarrollo posterior de lo que va a seguir haciendo y diciendo el apóstol Pablo. Bien, entonces vamos a continuar la próxima clase sobre este tema, y yo ya terminaré un viaje que estoy haciendo actualmente. Estaré yo en la Ciudad de México y por ahí nos vamos a poder conectar. Y ahora ya no tendré dificultades de internet como lo he tenido hoy, pero bueno. Muy bien, bueno, me despido de ustedes, que Dios los bendiga y nos vamos a ver aquí, Romanos 1. Soy el doctor Luis Lucy, algunos me conocen, algunos no, pero vamos a estarnos viéndonos en esta materia. Romanos, la primera parte. Que Dios los bendiga, bendiciones y nos vemos. Hasta luego.